Ese niño, entonces, mientras transcriben el ejemplo, bueno, o esta primera situación, voy a leerla un poco. Pablo posee un terreno el cual desea cercar. ¿Qué es cercarlo? Encerrar. Encerrarlo, correcto, encerrarlo, rodearlo, en fin. Con alambre de púas. Los que han ido a finca se dan cuenta que en el extremo de la finca hay unos estacas y unos palos que están amarrados con alambre de púas, ¿cierto? Ok. ¿Cómo podría Pablo saber cuánto alambre comprar? Y aquí a su derecha encuentran, digamos que la forma que tiene el terreno de Pablo y las dimensiones que posee. Es decir, las medidas de cada uno de los lados del polígono que se está formando o que tiene la forma del terreno de Pablo. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar la pregunta. ¿Cómo podría Pablo saber cuánto alambre comprar? ¿Cómo, chicos? ¿Cómo podría Pablo saber? ¿Qué se les ocurre? Recuerden que esta parte inicial es ¿qué se les ocurre? ¿Qué creen que puede ser? Profe, sumar todos los lados y el resultado comprarlo en alambre. Ok, Emily dice que sumar todos los lados del polígono y el resultado sería lo que debe comprar el alambre Pablo. Ok. ¿Alguien tiene Profe, otra conjetura? Dime, Manuel. multiplicar todos los lados y así saber cuánto alambre puede comprar. Multiplicar todos los lados y así saber cuánto alambre comprar. Ok, Emanuel tiene otra idea a la que tiene Emily. ¿Alguien de pronto tiene otra idea? ¿Logra conjeturar o analizar o concluir? Se podría sumar todos los lados y así podría saber cuánto podría comprar. Ok, o sea que esa es la o sea que apoyas la idea de Emily. Pues si Pablito va a comprar alambres, si suma a todos los lados, lo tiene que sumar en metros, muy Ok. largo, para que le den todos los resultados. Ok, muy bien. Entonces, miren, de las dos ideas diferentes que me dieron los dos primeros compañeros, Emily y Manuel, la forma correcta de saber cuánto alambre comprar, cuánto alambre debe Pablo comprar para cercar o rodear su terreno, es utilizando la suma de los lados del polígono. ¿Por qué esa es la forma? Porque recuerden que vamos a acercarlo, es decir, vamos a rodearlo. Vamos a rodear todo este terreno que está aquí en puro alambre de púas. Y como vamos a rodearlo, entonces yo lo que debo hacer, obviamente, es que si yo compro 3 metros de alambre, para rodear esto y esto, pues debo comprar 5. Es decir, sumar. Si yo quiero rodearlo de aquí hasta aquí, ¿cuánto sería? 6. Si yo quiero rodearlo de aquí hasta aquí, ¿cuánto sería? 8. Si yo quiero rodearlo de aquí hasta aquí, 13. Y si yo quiero rodearlo completamente, sería 25. ¿Qué operación matemática se hizo allí? Se hizo la suma. Entonces, la forma en la que podríamos saber cuánto alambre debe comprar Pablo, ¿sí? Para cercar el terreno es a través de la suma de todos los lados del polígono. O sea, desde donde quieran empezar, como quieran. Es decir, yo puedo empezar a sumar desde aquí, o puedo empezar a sumar desde aquí, o desde aquí, o desde donde ustedes quieran. Recuerden que la suma es conmutativa. El orden de los sumandos no me cambia el resultado. Entonces, yo podría empezar, digamos, por acá arriba, entonces empezaría 5 metros más 12 metros más 3 metros
más 2 metros más 1 metro. Creo que hasta ahí me alcanzó la cámara, sí. Y más 1 metro que está por acá. Más 2 metros, perdón. Que es el... Listo. Ahí está. 2 metros, 5, 12, 3, 2, 1. Ahí está. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la que Pablo podría saber cuánto alambre comprar. Al sumar todos los valores, tenemos 2 más 5, 7, más 12, 19, más 3, 22, más 2, 24 y 1, 25. Entonces, Pablo debe comprar 25 metros de alambre de púas, ¿cierto? Pero ahora aumentemos un poquito. Resulta que con esos 25 metros solamente le puede dar una vuelta en alambre de púas. Y como ustedes han visto, vuelvo y reitero, los que han ido a fincas y se han dado cuenta, los alambres de púas son como en varios niveles, ¿cierto? Antes de darte la palabra, Emily, voy a hacer un dibujito por aquí. Son más o menos así. Y hay como 3 veces el alambre de púas, ¿cierto? Más o menos, ¿verdad? No sé, hace rato no voy a una finca, no sé cómo sea ahorita, pero yo recuerdo cuando yo iba y estaba más joven. Entonces, con 25 metros solamente se le da una vuelta en alambre de púas. Antes de hacer la pregunta, dime, Emily. No, profe, es que yo le iba a decir que eran 25 metros, pero ya usted me lo había dicho. Ok. José. José Esteban. Las fincas tienen 4 púas a los lados para que no le metan nada ni pueda saltar. Ah, bueno, listo. Eso ya depende, digamos, de la persona que quiera acercar bien su terreno. Entonces, repito nuevamente, con 25 metros solamente le puede dar una vuelta al alambre de púas. Entonces, hago otra pregunta. ¿Cuántos metros debe comprar Pablo para darle 3 vueltas a la cerca? Sergio. Tiene que comprar 50. ¿Qué operación debemos hacer? Igual. ¿Sumar? ¿Qué debemos sumar? Tenemos que volver a hacer la misma suma de la anterior suma, tenemos que volverla a hacer. O sea, hacer esta suma otras 2 veces. Sí, Ok, eso dice Emanuel Ibargüen, ¿cierto? Profe, Ok, yo digo dime. que sumar el resultado 25 las veces que Pablo quiere dar la vuelta al terreno. Ok, entonces vamos a ir analizando las ideas. Emanuel Ibargüen me dice que debemos volver a hacer esta suma otras 2 veces más. José Esteban me dice que debo hacer la suma de 25, que fue el resultado de una vuelta, las veces que quiere hacer la cerca. ¿Listo? ¿Alguien tiene otra idea, Emily? profe, multiplicar el resultado que le dio del terreno por las veces que quiere rodearlo. Ok. Bueno. Listo, muy bien. 3 ideas. Son 3 ideas muy interesantes y son 3 ideas que son válidas, son verdaderas, son correctas. Eso es verdad. Pero existe la forma de hacerlo más rápido. ¿Ok? Si lo hacemos de la forma que dijo Emanuel Ibargüen, pues volver a hacer esto otras 2 veces resulta ser un poco extenso, ¿cierto? Luego, José Esteban me dice que sume este valor que ya es el resultado otras 2 veces. Bueno, también resulta alargarnos un poquito. Y Emily nos dice que debo multiplicar este valor por las veces que quiere rodearlo. Esa es la manera más rápida y resumida de lo que dijo Emanuel y de lo que dijo José Esteban. Reitero
lo que dijo Emanuel y José Esteban, las dos formas son válidas, son correctas, ¿oyeron? Pero la forma más rápida y más simple de hacerlo así es multiplicando. Entonces, vamos a multiplicar este valor que obtuvimos de una sola vuelta por la cantidad de vueltas que le quiere dar Pablo a su terreno. Recordemos que Pablo quiere darle 3 vueltas. Significa que debo multiplicar 25 por 3. Entonces, sería así. Ya la respuesta total a todas las preguntas es que Pablo debe comprar 25 metros por 3. Y eso nos da 75 vueltas. 75. metros. Correcto. Ahí está. Muy bien. 75 metros de alambre debe comprar Pablo para darle la vuelta al terreno 3 veces. Muy bien. Excelente. Voy a agregarle otra preguntita. ¿Qué pasa si Pablo va a la ferretería o donde va a comprar eso y él compra son 100 metros? ¿Cuántas vueltas le alcanza a dar y cómo me doy cuenta? 4. Dime. Daría Pablo 4 vueltas. ¿Y cómo te das cuenta que son 4? Porque cuando vuelva a hacer toda esa suma de 25, da 100. Sí, profe. Ajá. ¿Alguien más? Bueno, sí, en teoría lo que dice José Esteban es correcto, es verdad. Podría darle 4 vueltas, esa es la respuesta. Muy bien. Ya que porque al sumar 4 veces 25, pues le da 100, o al multiplicar 25 por 4 le da 100, ¿cierto? Pero la forma, pues, más rápida, recordemos que siempre busquemos la forma más cómoda de hacer las cosas. Si lo quiere hacer, si desea hacerlo, no hay problema. Es utilizando, pues, algo más rápido. Y en este caso, la operación que me ayuda a encontrar cuántas vueltas le puede dar con 100 metros es dividiendo. 100 dividido 4 nos da 25. 25. Ahí está. O 100 dividido 25 nos da 4. ¿Ven? Esa es la forma de encontrar cuántas vueltas darle al terreno si compró de más de los que necesita para las 3, porque él dijo inicialmente que 3. Solamente que fuera a ferretería y pues compró más por si las moscas, como dicen por ahí. ¿Sí o no? Muy bien, excelente. Listo, chicos. Entonces, esto que acabamos de hacer aquí, esta partecita de acá, la que voy a encerrar, cuando nosotros sumamos, adicionamos todos los lados de cualquier polígono, llámese triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono o cualquiera de ellos, estamos determinando algo que se llama perímetro. El perímetro de una figura es la suma de las longitudes de todos sus lados. ¿Listo? ¿A alguien le falta por copiar todo esto que está acá? Señor. Yo ya lo copié. ¿Alguien no lo ha hecho? ¿Alguien no lo ha hecho? Ya terminé de copiar. Profe, a mí me falta un pedacito. Ok. ¿Puedo borrar entonces la parte superior? Sí, Ok. Entonces, definición. El perímetro es la suma
¿Puedo borrar la figura? Sí, señor. Sí, profe. El perímetro es la suma de las longitudes ¿me alcanzó? Así. Perímetro es la suma de las longitudes de todos los lados de un polígono. ¿Listo? Esa es la definición de perímetro. ¿Listo? Entonces, para que cuando le pidan, haya el perímetro de cierta figura, ¿usted qué va a hacer? Simplemente sume. ¿Listo? Incluso la palabra perímetro lo usan mucho en las películas de acción cuando van a hacer la captura a los policías. ¿Qué dicen? Rodeen el perímetro. Sí. Así dicen en las películas de acción cuando están allí. Es decir, cuando así dicen, ¿qué quiere decir? Pues que se van a ubicar en todos los lados del edificio, de la casa, de donde sea. Y ese sería el perímetro. ¿Listo? Entonces el perímetro es simplemente todo el contorno de la figura. Y para determinarlo, pues simplemente adicionamos. Es decir, realizamos la suma de las longitudes de todos los lados. ¿Ok? En el ejemplo que acabamos de hacer, nos dimos cuenta que todas las medidas de los lados del terreno de Pablo estaban en una unidad de medida, en la misma. ¿Cuál era esa unidad? ¿Cuál fue la respuesta? 25 metros. Ahora repito la pregunta. ¿Cuál fue la unidad? 25. La unidad de medida. ¿Cuál fue la unidad de medida? 75. 75. Niños, cuando hablamos de unidad de medida, hablamos de esto. Metros. Así, exactamente. Entonces, esa es la otra condición para poder hallar el perímetro. Si todas las medidas están en la misma unidad, se puede realizar el perímetro sin ningún problema. Pero, ¿qué pasaría en el caso de que las unidades sean distintas? Entonces, vamos a hacer un ejemplo como ese. ¿Puedo terminar de borrar lo que está en la parte inferior? Sí, profe. ¿María José ya terminó? Sí. Sí, señor. Ok. Nueva clase de lenguaje y programa de audio bien tarde. ¿Qué, Valerín? Valerín, hola, Valerín. ¿Qué puedo con la profesora de lenguaje? Mira, se me riendo. ¿Cómo, Valerín? Listo, niños. Observemos en este ejemplo. Miren la figura. La figura es un triángulo, como pueden darse cuenta, y tiene sus medidas escritas en cada uno de los lados. Muy bien. Resulta que esas medidas tienen una situación particular. Las unidades en las que están escritas son distintas. Es decir, a este lado tengo la unidad metro. A este lado tengo la unidad HM, ¿cómo es que se llama? Hectómetro. Y
tengo la última medida que es esta y está en decámetro. ¿Listo? Decámetro. Entonces, tenemos los tres lados de la figura expresados en unidades distintas. Entonces, por ahora, no puedo hallar el perímetro porque para eso necesito que todas tengan la misma unidad. ¿Listo? Todas tengan la misma unidad. Entonces, ¿qué me toca hacer, niños? Nos toca recordar cómo hacemos la conversión de una unidad a otra para poder resolver el perímetro, poder resolver el ejemplo. Bien, entonces, antes de hacer la conversión, usted, como usted o el que lo vaya a resolver, debe escoger a qué unidad va a convertir. Por ejemplo, ¿quiere que todas estén en metros? ¿Quiere que todas estén en hectómetros? ¿O quiere que todas estén en decámetros? Ya la persona que lo vaya a solucionar, pues es autónoma de escoger a cuál lo va a convertir. ¿Listo? Y un consejo es, por ejemplo, expresar siempre las unidades en la unidad patrón. ¿La unidad patrón cuál es? El metro. Entonces vamos a utilizar ese recurso. Vamos a convertir las unidades que no están en metro, las vamos a convertir en metros. ¿Listo? Significa que 300 lo vamos a dejar tal como está. Las únicas medidas que vamos a convertir, ¿quiénes son? 20 decámetros, 20 decámetros. lo vamos a convertir a metros. Y 4 ¿qué? Hectágonos. 4 hectómetros lo vamos a convertir a metros también. El único que queda tal como está es esta unidad de medida porque ya está en metros. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer la conversión. Empecemos por la de 4 hectómetros. Entonces tenemos la primera conversión que es 4 hectómetros, lo voy a convertir ¿a qué? A metros. ¿Listo? Y para eso vamos a recordar lo siguiente. Recordémonos que existe una tablita de medida que dice metro. Por acá a la izquierda está el decámetro y por acá más a la izquierda está el hectómetro. ¿Cierto? ¿Se acuerdan también que nosotros hablábamos de los saltos? ¿Cuánto es que vale cada salto? ¿De unidad en unidad? Esto lo deben de tener en el cuaderno, por ahí una guía impresa. ¿Cuánto? 10. 10, correcto. Entonces, si cada salto vale 10, ¿cuántos saltos estará dando hectómetros hasta los metros? Y 100. ¿Cuántos saltos? 100. 2, correcto. Y como cada salto vale 10, entonces los dos saltos equivalen ¿a qué? A 100. Bien. Muy bien. ¿Pero para qué me sirve ese 100? Bueno. Muy bien. Entonces, estamos en que para convertir hectómetros a metros debemos hacer un salto doble. Es decir, como cada salto vale 10, pues entonces hacer un salto que valga 10 puntos. ¿Sí? Por decirlo así, por poner un ejemplo. Bien. Ahora, recordemos también que depende del sentido del salto, nosotros podemos hacer o depender de una operación matemática. Si nosotros saltamos hacia la derecha, multiplicamos. Si nosotros saltamos hacia la izquierda, dividimos, ¿cierto? Como estamos saltando hacia la derecha, entonces ¿vamos a qué? Vamos a multiplicar. ¿Pero a quién vamos a multiplicar? Al cuadro. Entonces, ya podemos decir que 4 hectómetros a metros es simplemente 4 por 100. ¿Y cuánto da 4 por 100?
400. 400. 400 metros. Entonces, niños, ya tenemos la primera conversión hecha. 4 hectómetros equivalen ¿a qué? Equivalen a 400 400 metros. metros. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la siguiente. 20 hectómetros. Esta es más fácil porque ya tenemos esta referencia. 20 decámetros lo vamos a convertir a metros. ¿Listo? 20 decámetros a metros. Niños, ¿cuántos saltos hay que dar de decámetros a metros? 1. 1. Un Correcto. salto. O sea, un solo saltico. Muy bien. ¿Cuánto vale ese salto? 10. 10. Muy bien. ¿Hacia dónde está saltando? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Cuando salto hacia la derecha, ¿qué operación me acompaña? Multiplicar. Muy bien. Entonces, niños, no se diga más. Definimos que 20 decámetros, para pasarlo a metros, simplemente multiplicamos por 10. Resolvemos y nos queda ¿qué? 200 metros. metros. Muy bien. ¿Listo? Y con eso tenemos entonces nuestra segunda conversión, que es esta. Ahora sí, niños, tengo todas las medidas en la misma unidad. ¿Ya puedo hallar el perímetro? Sí, profe. Correcto, sí puedo hallar el perímetro. Entonces, para hallar el perímetro decimos lo siguiente. P, o sea, perímetro, es igual a... Y empezamos a sumar. Recuerden que pueden empezar desde donde quieran. 400 más 300 más 200. ¿Cuánto les da la suma, niños? 900 metros. 900. Correcto. Listo, niños. Entonces, ahí ya tenemos nuestro ejemplo solucionado. 900 metros es la suma de los tres lados del triángulo. Entonces, este sería entonces el proceso que hemos hecho para solucionarlo. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Recordemos que esta parte que acabo de yo hacer acá, las conversiones, esa parte ya la hablamos, ya la hicimos. Sin embargo, ustedes saben que, obviamente, yo no puedo pretender que nos acordemos rápido de esto. Por eso yo vuelvo y explico como si no lo hubiera hecho nunca. ¿Listo? Para que quede más claro. Entonces, ¿existe alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Entonces, ¿estamos bien? No, profe. Señor. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, con este ejemplo, cerramos la clase de geometría de hoy. Continuamos la próxima. O sea que ustedes ya saben que esta semana yo no voy a dejar actividad de geometría. ¿Listo? Pues por ese lado, descansen. Y la próxima clase hacemos más ejemplos sobre esto. ¿Listo? Antes de dejar la actividad. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces terminen de copiar. Sí, Pausa señor. el video y cuando lo reanude, sacamos estadística. ¿Listo? Muy bien. Desde estadística, nosotros hemos hablado desde el principio del año y desde las primeras clases hemos ido avanzando en lo que es el estudio y análisis estadístico de datos. En primer lugar, nosotros identificamos que los datos se pueden organizar en una tabla, la cual se llama tabla de frecuencias, y que existen varias frecuencias para poder hacerlo.
absoluta, relativa y acumulada. Y que la relativa se puede escribir en fracción, decimal y porcentaje. Construimos varias tablas de frecuencias y posteriormente transformamos la información de esa tabla de frecuencias en gráficos estadísticos. Y nosotros hemos visto el de barras, el pictograma y el circular. ¿Cierto? Entonces, ahí vamos dos maneras de hacer un análisis estadístico. Una es ordenar la información a través de tablas. Dos, representar la información a través de gráficos. Y vamos con la tercera parte, que es analizar más a fondo los datos y extraer aquellas medidas las cuales me sirven para hablar de forma general de una muestra o de una población como tal. Por ejemplo, un ejemplo de uso de medidas de tendencia central es cuando usted en las noticias, en un periódico o hablando o escucha a su mamá o a su papá decir en promedio tal cosa, ¿sí o no? O en las noticias cuando dicen en Cali se registran en promedio 500 contagios diarios, por ejemplo, ¿sí ven? Ahí están hablando están utilizando una palabra que generaliza un conjunto de datos, pero todo dependiendo de las características. Por ejemplo, aquí sé que la mayoría de ustedes tienen entre 11 y 12 años, o me pasé. ¿Alguien tiene 10, por ejemplo? ¿Alguien tiene 12 o más de 12? O sea que la mayoría tiene Profe, 11, yo tengo ¿cierto? 12. Ok, muy bien, Emanuel tiene 12. ¿Alguien? O sea que la mayoría tiene 11, ¿verdad? Levanten la manito en Zoom los que tienen 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá. Muy bien. 9. Ajá. Ok. Muy bien, exactamente, mire. Por la cantidad de personitas que levantaron la manito al preguntar sobre si tienen 11 años, me doy cuenta que la mayoría de ustedes tiene 11 años. Significa que yo puedo referirme a ustedes, por ejemplo, decir, uy, el grado sexto el grado sexto A tiene en promedio 11 años. ¿Sí ven? Es una característica que ustedes me están dando para yo referirme de manera general a todos ustedes. ¿Ven? Todas esas situaciones que podemos encontrarnos de esa manera es lo que conocemos como medidas de tendencia central. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una medida de tendencia central? Eso es una medida de tendencia central.
es un valor representativo de un conjunto de datos y nos brinda una característica de una muestra o población. Recordando entonces las definiciones de estadísticas, recordemos que una población es el conjunto completo de datos y una muestra es un subconjunto, una pequeña parte de ellos. Les decía, por ejemplo, todos los estudiantes del Liceo Colombo Irlandés forman una población. Pero si yo los tomo a ustedes como ejemplo, ustedes serían la muestra. Es decir, un subconjunto de la población. Esa es la muestra. Entonces, cuando yo empiezo a hablar así como hicimos ahora, desde los ejemplos que estaba dando sobre la edad, también puedo decir, por ejemplo, si yo me pongo a preguntar esto a ustedes, ¿cuál es su color favorito? Ustedes me van a ayudar a determinar, por ejemplo, una característica. El sabor favorito de la mayoría de los estudiantes de grado sexto A es tal, o el color favorito es tal, o el hobby favorito es tal, o no sé. En fin, diferentes situaciones, las cuales me puedo enfrentar y que las medidas de tendencia central me pueden ofrecer. ¿Listo? Muy bien. Las medidas de tendencia central son 3. Bueno, las medidas de tendencia central las podemos también nombrar o conocer como medidas de centralización. Yo sé que se van a acordar. Esas son las 3 medidas de tendencia central. Moda, mediana y media aritmética, o también conocido como promedio. ¿Listo? Yo sé que esto lo vieron el año pasado y en grado cuarto también logramos hablar un poco sobre esto. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a hablar durante esta guía 5 que van a encontrar también en el transcurso de la semana. ¿Listo? Entonces, por ahora no se preocupen por esas guías que en cualquier momento les aviso que ya las pueden descargar. ¿Listo? Muy bien. Copiamos hasta aquí. Por favor. Profe, ya terminé. Repito nuevamente. Entonces, la moda es el dato que presenta la mayor frecuencia absoluta. En un conjunto de datos se pueden presentar 2 modas, ¿cierto? A ese se le conoce con el nombre de bimodal. ¿Listo? Bi. Recuerden que bi significa 2. Entonces, bimodal. O sea que pueden existir 2 modas. Incluso hay conjuntos de datos donde hay más modas. Pregunto, si en un conjunto de datos todos los datos tienen la misma frecuencia absoluta, ¿cuál sería la moda? En ese caso, cuando en un conjunto de datos todos los datos presentan la misma frecuencia absoluta, la moda no existe, no tiene moda. Porque vuelven a leer el concepto. ¿Cuál es el concepto de moda? El dato que presenta mayor frecuencia absoluta. Y si todos tienen la misma, pues nunca va a existir un dato que tenga la mayor frecuencia de todas.
Por lo tanto, la moda no existe cuando todas las frecuencias absolutas son iguales. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. ¿Usted va a mandar el YouTube? Es de Mañana. que el internet no está fallando. Mañana. ¿Listo? Yo lo mando mañana. Bueno, profe. ¿Vale? Bueno, observemos entonces este conjunto de datos. Tengo los números 2, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 4, 3, 2 y debemos hallar la moda. Según la definición de moda, debo entonces determinar cuántas veces se repite cada dato. ¿Cuántos datos tiene ese conjunto? Profe, la moda es 2. Tenemos entonces el 2, el 3 y el 4. Tengo 3 datos distintos. El 2, el 3 y el 4. ¿Listo? Entonces cuando le pregunten cuántos tipos de datos hay, es eso. ¿Qué se diferencia? 2, 3 y 4. Son los tipos de datos que hay. Ahora, ¿cuál es la frecuencia? Ahora sí. ¿Cuántas veces se repite cada dato? ¿Cuántas veces se repite el 2? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que la frecuencia absoluta del 2 es 5. ¿Cuántas veces se repite el 3? 3. 3. 1, 3. 2, 3. O sea que la frecuencia absoluta del 3 es 3. ¿Y cuántas veces se repite el 4? 2. 2. O sea que la frecuencia absoluta del 4 es 2. Por lo tanto, analizando cada una de las frecuencias absolutas, nos damos cuenta de que la moda es ¿quién? El 2. Correcto. La moda es 2. Para escribir la respuesta, utilizamos esta simbología. Mo. ¿Listo? Entonces, la moda es el 2. Porque tiene una frecuencia absoluta de 5 y es mayor a las demás frecuencias absolutas. Eso es la moda, muchachos. Sencilla. Entonces, para calcular la moda, en un conjunto de datos así, simplemente debo contar cuántas veces está cada dato. ¿Listo? Pero supongamos un ejemplo donde ya no sean... Hay 10 datos, ¿no? Donde ya no sean 10 daticos. Supongamos que yo le escribo una lista de 30 datos. ¿Cuál es la mejor forma de organizar esos 30 datos para poder encontrar la moda? ¿Qué herramienta estadística me ayuda
para yo poder organizar la información y encontrar la moda de manera más segura y más fácil. Una La tabla de frecuencia. Correcto. Entonces, cuando tenga un conjunto de datos mucho más grande, simplemente lo ordeno en una tabla de frecuencias y cuando ya haga el conteo, me voy a dar cuenta quién tiene mayor frecuencia absoluta para poder determinar la moda. ¿Listo? Bueno. Listo, chicos. Entonces, la próxima clase vamos a continuar con la mediana y la media aritmética, que es lo que nos falta. Y así completar entonces el tema general, que son las medidas de tendencia central. Les recuerdo antes de irnos que las guías de geometría estadística las van a encontrar en el transcurso de la semana. Para más seguridad, yo les aviso cuándo las pueden descargar. ¿Listo? Bueno, profe. Ok. Ah, profe, gracias. Bueno.